Muchas gracias a Natalia y Jimena por el apoyo para la realización de esta modesta charla que vamos a tratar de recordar en realidad un conjunto urbano en el cual se incluye a nuestra querida estación, que es la sede de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, desde el año 2007. Lo primero que me gustaría como aclarar cuál es la relevancia de estos 100 años de la inauguración de dos edificios que están en la misma zona y pertenecieron a las mismas instancias en su momento, que es la Estación Central de Ferrocarriles, y la otra, el Sanatorio Rendón Peniche, que formaba parte de la misma compañía y que fue animada por el sindicato ferroviario de aquel momento. En estos 100 años hemos visto cómo el aporte de estos dos edificios continúa allí y tiene una relevancia hoy, por supuesto, académica. El sanatorio está ocupado por la UNAM y la Escuela Superior de Artes Yucatán hace lo propio con la estación central. Vamos a pasar a una presentación en PowerPoint para que tengan imágenes de cómo fue este proceso y cómo apareció estas importantes edificaciones, ¿no? Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Muy bien. Pues, como solicité a la escuela, quería que en esta charla habláramos no solo de la Estación Central, que es nuestra sede, sino también del Sanatorio Rendón Peniche, porque fueron inaugurados el mismo día, el 15 de septiembre de 1920, en una situación muy especial y muy delicada para la compañía de ferrocarriles y para el sindicato ferroviario, que es lo que vamos a tratar de entender, ¿no? Y de ahí parte su relevancia. Lo primero que tenemos que saber es que para que estas dos edificaciones existan, tuvo que haber existido previamente una transformación de la traza urbana histórica, en este caso de la ciudad de Mérida, ¿no? Realmente el tren, la parte que va más a afectar en Mérida es el noreste, lo que en esos tiempos se llamaba el barrio de Mejorada. El primer tren, la primera línea que se concesionó y que se pudo hacer fue la línea Mérida Progreso, cuya estación de tren se ubicó en el Parque de Mejorada, es decir, a 2 cuadras de la escuela, y su destino era la ciudad de Progreso. Esta línea ferroviaria, la concesión fue otorgada a José María Rendón, por eso el Sanatorio Rendón Peniche, y a Pedro Contreras Elizalde. Pedro Contreras Elizalde era sobrino de José Peón Contreras, el del teatro, y era yerno de Benito Juárez. Entonces se movían en las altas esferas y ellos obtuvieron esta concesión que sí se pudo terminar. En el trayecto de la construcción falleció Pedro Contreras y Rendón Peniche más adelante vendió la concesión al grupo de Olegario Molina, que luego sería gobernador de Yucatán. Entonces ellos deciden que la estación parta de la Plaza de Mejorada y a partir de allí, en el año 84 del siglo XIX, va a comenzar la afectación de la zona noreste de la ciudad por la llegada del tren, ¿no? Empiezan a aparecer bodegas, empiezan a aparecer negocios relacionados. Incluso la propia familia Molina establece sus mansiones en los alrededores del Parque de Mejorada, ¿no? Todas esas grandes casonas que vemos por allí, la mayoría perteneció a esta importante familia de hacendados y empresarios de aquellos tiempos, ¿no? Esta misma familia y este mismo grupo económico, hacia 1902 van a conformar la idea de que hay que unir todas las concesiones ferroviarias que estaban en distintas manos. ¿Esto para qué? Para tener un mejor control de la exportación de la fibra de Nequén.
toda la fibra de nequén se producían en aproximadamente 1000 haciendas enequeneras repartidas en una zona del estado de Yucatán que se conocía como la zona enequenera y que se transportaba a través de pequeñas vías férreas que se llaman vías de cauvil, y luego las otras líneas férreas las llegaban a Mérida. Entonces, lo que estaban pensando cuando se crea la Compañía Ferrocarriles Unidos de Yucatán a principios del siglo XX es un nodo donde tenga el control de la exportación del enequén. Y ese nodo es lo que conciben como la estación central. Del otro lado, los trabajadores ferroviarios que empiezan a crecer en número, que se dedican a reparar las vías, los que se dedican a reparar las locomotoras, los que trabajan en los talleres de la plancha, en fin, toda una comunidad obrera, van a conformar un sindicato bastante poderoso en 1911, al calor de la Revolución Mexicana, y de ellos va a partir la necesidad y el empuje para que se haga un sanatorio y se atienda por los numerosos accidentes que normalmente, cotidianamente tenían los trabajadores ferroviarios, ¿no? Entonces, la concepción del tren, perdón, de la estación central, es lo que va a dar pie a esta enorme transformación de la zona noreste de Mérida, y va a ser una transformación similar al Paseo de Montejo, que es lo que vamos a explicar a continuación. Este es un plano de 1865 de Mérida, el más antiguo que se conoce. Es el plano que mandó a hacer el comisario imperial José Salazar Ilarregui, un tipo muy letrado, y que mandó a traer una comisión donde habían ciudadanos alemanes y austríacos que hicieron este plano topográfico, y donde ustedes pueden ver en la parte baja la plaza de Mejorada. Y arriba de la iglesia y convento de Mejorada, hacia la derecha, pues vemos ahí unas manzanas más o menos cuadradas, más o menos irregulares, que es lo que va a comprar la compañía para crear, va a unir 5 o 6 manzanas para crear su estación central de ferrocarriles. Digo que esto se parece al Paseo de Montejo, porque el Paseo de Montejo, que si pueden ver en la parte de arriba hacia la izquierda, está la Plaza de Santa Ana. A un lado, aquí, donde estoy pasando la flecha, ahí se iba a hacer el Paseo de Montejo en los años 80 del siglo XIX, que también hecho por un grupo de hacendados, comerciantes y profesionistas que deciden, porque ya se puede, comprar terrenos, y compran una hilera y hacen en medio el Paseo de Montejo. Lo mismo van a hacer con la compañía ferroviaria, es la misma estrategia urbana. Es decir, tanto el Paseo de Montejo como la estación central se va a hacer dentro de la ciudad histórica, no es una construcción periférica como se creía hace mucho tiempo, sino lo que estamos viendo es que los barrios indígenas, el barrio Santa Ana, el barrio Mejorada, el barrio de San Cristóbal, ya para la época porfirista ya no tienen autoridades indígenas como lo tuvieron en la época colonial, y el suelo está libre, y en consecuencia se puede comprar libremente, y se pueden hacer estos proyectos de tipo faraónico, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, 100 años después, esto es lo que podemos ver de cómo se transformó ¿cómo podemos decir? Este plano de la Mérida histórica, lo pueden ver acá. Inmediatamente cambiamos, y la estación central va a ocupar su lugar donde lo conocemos hoy, en la calle 55, entre 48 y 46, y el Sanatorio Rendón Peniche será puesto al final de los patios de maniobras de la estación, al norte de la misma, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos que viéramos en primer lugar, entender la trascendencia y el impacto urbano que van a tener estas dos construcciones hechas
por la Compañía de Ferrocarriles Unidos de Yucatán y posteriormente el Sindicato de Ferrocarrileros, ¿no? Para entender la relevancia de estas dos edificaciones, hay que tener en cuenta que en 1911 aparece el sindicato ferrocarrilero que se llamó Unión de Obreros Ferrocarrileros, que es un sindicato donde se unieron un grupo de masones revolucionarios que tenían ideas obreristas y un grupo de obreros que ya estaban más o menos organizados, conforman la Unión de Obreros Ferrocarrileros y en 1911 protagonizan la primera gran huelga general en Yucatán. Esta unión entre obreros ferrocarrileros y masones se va a fortalecer cuando llegue la Revolución Armada a Yucatán de la mano del ejército constitucionalista y el ejército constitucionalista va a incautar a los antiguos empresarios la Compañía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Y por primera vez en el Consejo de Administración de la empresa vamos a ver obreros ferrocarrileros, así como connotados masones y políticos revolucionarios. La trascendencia del sindicato va a ser tal que en 1916, con su propio dinero y con sus propias bases, va a participar en la fundación del Partido Obrero Socialista, que más adelante se va a llamar el Partido Socialista del Sureste, ya en manos de Felipe Carrillo Puerto, que también trabajó aquí con los ferrocarriles de Yucatán. Entonces, una parte que va a ser importante para entender la trascendencia de la construcción tanto de la estación central como del sanatorio es este movimiento sindical que aparece en 1911 y que toma relevancia con la llegada de la Revolución Armada a partir de 1915 y van a ser protagonistas de la fundación del Partido Obrero Socialista, que más adelante se va a llamar Partido Socialista del Sureste. Cuando se conforma el sindicato, una cosa que les interesa mucho a los trabajadores es que se haga de una vez por todas un sanatorio, como lo había en varias partes ya del país. No era extraña la idea de un sanatorio para trabajadores ferroviarios. Ya había en la Ciudad de México, me parece que en Tamaulipas, etcétera, ¿no? Pero faltaba el de Mérida, y es probable que la Compañía de Ferrocarriles Unidos de Yucatán, cuando estaba en manos de los porfiristas, tuvieran la idea, pero el sindicato apura esa obra porque la ve como una necesidad sindical y como un reclamo revolucionario, ¿no? ¿Y cómo se va a resolver y cómo la compañía ya en manos revolucionarias va a diseñar el sanatorio Rendón Peniche? Pues va a hacer un financiamiento que, entre comillas, pongo como corrupto. Para hacer la estación central ferrocarriles, los porfiristas habían logrado un préstamo de la banca inglesa, un préstamo que fue firmado en la ciudad de Nueva York y desde donde se enviaba la correspondencia de los fideicomisarios. Esto representó para la compañía una gran liquidez, es decir, había cash en la caja, ¿no? Abrían el cajón y ahí estaba el billete, ¿no? Y podían, como salen los memes, ir repartiendo dinero. Pero dice, podemos construir nuestro sanatorio, que es urgente, aprovechando esa misma deuda, ¿no? Y esto va a ser muy característico porque si uno observa la prensa de la época, desde 1915 hasta 1920, prácticamente no se menciona la construcción del sanatorio Rendón Peniche. ¿Por qué? Porque se está haciendo con un financiamiento oculto o corrupto, entre comillas, que incluso el secretario de Hacienda, Venustiano Carranza, lo denunció en pleno Congreso de la Unión en la Ciudad de México en el año 1919. Y entonces, pues el sindicato ferroviario, sobre todo, y la compañía, que ya está en manos revolucionarias, van a hacer lo posible para que no aparezca en la prensa
y así los fideicomisarios, los que dieron el préstamo, no tomen sospechas. Aún así, en 1919 llegaron cartas de Nueva York diciendo que estaban enterados que se estaba haciendo una clínica y que querían saber si se estaba haciendo con el dinero que ellos habían prestado, porque con ese dinero se supone que solo iba a ser para la estación central. Y la respuesta que envió la compañía en manos revolucionarias decía, no, ¿cómo cree? Pues si somos bien felices. Esto es puro edificio de la estación central y las vías accesorias, ¿no? Luego hay otra cosa que va a ser muy importante en el Sanatorio Rendón Peniche. Fue un proyecto que se encargó en Nueva York y llegó y con todos los adelantos de las clínicas de aquel momento, ya no eran clínicas tipo el Hospital Orán, que están levantadas sobre la tierra, ya tienen más avances, y era un proyecto de primera. Sin embargo, quizá la fachada no terminaba de convencer al sindicato ferroviario, a las autoridades revolucionarias, y en 1918, de manera sorpresiva, le entregan al arquitecto Manuel Amabilis, el padre de la arquitectura neomaya de Yucatán, para hacer una transformación inmediata de la fachada, ¿no? Y en menos de un año, de 1918 a 1919, Manuel Amabilis le cambia la fachada que traía de Nueva York y la transforma en una fachada neomaya, revolucionaria y socialista, ¿no? Manuel Amabilis había estudiado arquitectura en París, Francia, y regresó por ahí de 1911, 1912, y en París como que le cayó el 20 de que había que recuperar la arquitectura prehispánica. Esa era la verdadera reivindicación artística que merecía Yucatán y México, y apenas regresa se va de visita a las grandes ciudades mayas que se están rescatando, como Chichén, como Uxmal, y empieza a publicar pues sus dibujos en los periódicos. El primer encargo que hizo ya como un arquitecto revolucionario fue la transformación de la fachada del templo masónico, donde se reunían los revolucionarios. Esta obra es de febrero de 1918. Del lado derecho podemos ver las reuniones, no se alcanza a ver bien la foto, del interior del templo masónico. Entonces, él ya está probando su estilo neomaya, y entonces es llamado de inmediato para hacer el cambio en el Sanatorio Rendón Peniche, ¿no? Y el Sanatorio Rendón Peniche, pues es esta construcción con un sistema clásico, cuya fachada fue transformada totalmente por Manuel Amabilis en 1918 y principios de 1919. Aún no se terminaba la estación central, pero lo que quiero que vean es el esfuerzo que hizo el arquitecto Amabilis por dejar el edificio con un mensaje cultural revolucionario, socialista y de reivindicación del pasado prehispánico, ¿no? Esta es la parte trasera de este conjunto del Sanatorio Rendón Peniche, y esta es donde sacaban los cuerpos. Tenía hasta su propia morgue, este lugar del Sanatorio Rendón Peniche. Era un hospital, una clínica muy completa, ¿no? Y aquí se puede ver el trabajo tan fino y tan delicado en el que se comprometió Amabilis por dar una fachada que fuera acorde a los tiempos revolucionarios, ¿no? Más detalles de esta entrada como neoclásica. En fin, este es un edificio que en la entrada se puso el año 1919, porque fue el año, en abril de 1919, el contratista entregó la obra, ¿no? Y el propio contratista escribió el año en la entrada con este alfabeto neomaya que diseñó el propio Amabilis, quizá con la ayuda de algún otro artista que tenía a mano, ¿no? Entonces, la obra del Sanatorio Rendón Peniche ya estaba terminada desde abril de 1919,
Sin embargo, en la documentación se ve que van a usar el resto del año y lo que sigue de 1920 para equipar el hospital, y todo el equipamiento, prácticamente todo, venía de Nueva York o venía de Inglaterra, ¿no? Y fueron casi todo su equipamiento médico fue material importado. Entonces, le llevó un año más para terminar de ajustarlo. Pero, como les digo, todo esto prácticamente no salía en la prensa para no meterse en líos con los fideicomisarios de la llamada deuda inglesa, ¿no? Ahora pasamos al otro gran edificio que está asumiendo la compañía y el sindicato, que es la Estación Central, que tiene una concepción porfirista que más o menos expliqué al principio. Esa concepción porfirista es la que se tiene que convertir en el nodo económico de Yucatán. Es ahí donde tiene que pasar toda la fibra de Nequem que se va a exportar antes de su llegada a los Estados Unidos, que es el principal comprador de la fibra de Nequem, ¿no? Los porfiristas, pues fueron, la mayoría de ellos en Yucatán, grandes hacendados, y en las haciendas llevaron a cabo una transformación muy moderna, porque las haciendas tradicionalmente habían sido de maíz y de ganado, y en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX las transformaron en fábricas de fibra de Nequem. Y realmente, digamos, la revolución industrial en Yucatán tuvo lugar en las haciendas nequeneras, ¿no? Y de ahí salía esa abundante producción de fibra de Nequem, y la transformación de esas haciendas se hizo con deuda norteamericana. Entonces, para que se controlara el precio del Nequem, para que se controlara mejor su proceso de exportación y se cobrara los impuestos correspondientes, la Estación Central iba a funcionar como un nodo económico, ¿no? ¿Cuál va a ser la concepción socialista? La Estación Central se comenzó a construir en 1913, en septiembre de 1913, cuando se inaugura la última línea que hicieron los porfiristas, la llegada del tren hasta Tizimín. Normalmente había llegado hasta Espita, pero lo alargaron hasta Tizimín, y esa fue la última línea que ellos hicieron, y comenzaron la construcción de la estación. Cuando la compañía es incautada por el gobierno del Estado, por el gobierno revolucionario, y pasa a ser protagonizada por el sindicato ferroviario, pues vamos a ver que tiene una concepción socialista. Es decir, a partir de ahora, la Estación Central tiene que representar la transformación revolucionaria de Yucatán, o lo que se está intentando como la aparición de un gobierno del pueblo, un gobierno socialista, un gobierno revolucionario. Y la estación les va a servir muy bien para ello. ¿En qué sentido? Que la estación fue diseñada por un arquitecto inglés que había llegado a finales del siglo XIX a México vía Tamaulipas para diseñar estaciones de trenes. Este arquitecto se llamaba Charles S. Hall, y cuando llegó a México se enamoró perdidamente de la arquitectura nacional, y a principios del siglo XX fue a trabajar a Puebla, y bueno, como sabemos, Puebla fue una de las mejores ciudades diseñadas de la época colonial, y quedó totalmente enamorado, tanto que al parecer se casó con una poblana, y desde ese entonces decidió que su arquitectura iba a ser más mexicana que inglesa, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la obra de Charles S. Hall, cuando llegó era el arquitecto más inglés, y ya en sus últimos años de vida ya era el arquitecto más mexicano de todos, ¿no? Y este cambio él lo tuvo en Puebla, así como Amábelis se volvió neomaya en París, Charles S. Hall se volvió neomexicano en Puebla, ¿no? Entonces, para el sindicato y la compañía ya en manos revolucionarias, este lenguaje de construir una estación con un estilo neocolonial les interesó mucho, porque también formó parte de las reivindicaciones culturales que ellos estaban buscando. Dentro del socialismo yucateco hubo un grupo, sobre todo va a ser el grupo ferroviario, que
tenía interés por la estilística neocolonial, en el sentido de que la arquitectura de la época colonial fue la arquitectura más mestiza, porque hubo una combinación tanto de la mano indígena como de la mano española. Entonces, hay una concepción porfirista de la estación central, sí, es el nodo económico, pero también hay una concepción socialista cuando la compañía es incautada por el gobierno revolucionario y pasa a ser protagonizada por el sindicato, que va a encontrar en el estilo neocolonial de Charles S. Hall la oportunidad de reafirmar sus querencias culturales o de búsqueda de reivindicación cultural. Bueno, para terminar esta parte, nada más hay que señalar que Charles S. Hall también se cambió el nombre y pasó a llamarse Carlos S. Hall, ¿no? Muy a diferencia de mucha gente que le ponen Carlos aquí en México y les gusta que le digan Charlie. Bueno, pues a don Carlos S. Hall dijo, ya no soy más inglés, ahora soy el más mexicano y el más poblano. Bueno, aquí podemos ver la propuesta que ya nos entrega Charles S. Hall de la estación central. La estación central, por su tamaño, por su dinámica y por el dinero que corría a través de él, pues es una estación de un tamaño muy importante, ¿no? He tenido la fortuna de ver estaciones en Europa, vi la de Atocha en Madrid y varias en París, y prácticamente se puede decir que la estación central de Mérida rivaliza en tamaño y en relevancia económica con varias estaciones europeas, ¿no? En ese sentido, Carlos S. Hall sabe que tiene entre manos el diseño de una obra relevante, no solo para la región, sino para todo el país, ¿no? Y acorde a sus nuevas ideas, pretende que la estación tenga un estilo arquitectónico neocolonial, como se puede observar en la fachada, ¿no? A la cual además se le agrega una torre con reloj, que eso sí sigue siendo un aporte muy inglés, ¿no? Entonces podemos ver aquí claramente yo diría que esta estación es como un estudio del propio Carlos S. Hall sobre la arquitectura colonial mexicana, ¿no? Colonial mexicana como del centro del país. Ya luego vendrá el arquitecto Carlos Castillo Montes de Oca, que hizo la Plaza de Toros de Mérida y muchas mansiones sobre Avenida Colón, en donde veremos una arquitectura neocolonial yucateca. Ese diríamos que es una arquitectura neocolonial mexicana, ¿no? Bueno, esta es la vista más querida por los fotógrafos, tanto del siglo pasado como los de Instagram, ¿no? Todo el mundo pone siempre esta misma esquina, porque es la que se conecta más fácilmente con el Parque de Mejorada, que es como la referencia que la gente tiene para llegar a la estación, ¿no? Y esta es otra vista ya del lado de la calle 46, que se llama Avenida Primero de Mayo, donde podemos seguir viendo esta enorme aporte estilístico que hizo Carlos S. Hall con el edificio de la estación. Y a los lados, a los costados izquierdo y derecho, pues agregaron una serie de largas bodegas donde se almacenaba fundamentalmente el enequén la fibra de enequén que se iba a exportar, ¿no? Por aquí también en internet se pueden encontrar fotos como esta, que parece ser de los años 50, y donde pues sigue teniendo relevancia la estación central de ferrocarriles. Aquí pues es este color, no conocía que hubiera tenido este azul panista, está muy interesante, igual para la próxima le pedimos que le pongan este color. Y bueno, esta es la foto oficial que tenemos en la escuela, que creo que es foto del fotógrafo Oso Sánchez, en donde podemos ver, pues, como la naturaleza neocolonial del
el edificio de la Estación Central de Ferrocarriles, y que podemos decir que esto es como un palacio neocolonial con un cierto aire barroco, según los estudios que había hecho Carlos S. Hall en el centro del país sobre la arquitectura colonial mexicana, ¿no? Y en este caso enmarcado con una torre de reloj. Imaginen que si este edificio hubiera estado en el centro, junto al Palacio Municipal y junto al Palacio de Gobierno, prácticamente hasta los hubiera opacado, porque es un edificio con un tamaño y una dimensión muy importante por la relevancia económica que, insisto, tuvo la estación central, ¿no? Aquí podemos ver detalles del día de la inauguración, que es el 15 de septiembre. El 15 de septiembre de 1920, la estación iba a ser inaugurada ni más ni menos que por el general Álvaro Obregón. De última hora tuvo que irse de nuevo a la Ciudad de México por una emergencia. Recuerden que eran tiempos revolucionarios, seguramente fue antes de que mataran a Carranza, una cosa de esas espantosas que pasó en la revolución, y ya no se quedó Álvaro Obregón, pero él iba a inaugurar la estación central. Álvaro Obregón va a inaugurar la Casa del Pueblo en 1928, pero no ocurrió en esta situación. ¿Cómo fue la inauguración? La inauguración estuvo a cargo del gobernador Ancona Albertos, que era gobernador provisional, y en la inauguración estuvieron presentes toda la intelectualidad revolucionaria de los masones que se reunían en el templo masónico que les mostré, y todas las cabezas del sindicato ferroviario, es decir, los dos grupos que ahora controlaban la compañía Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Por supuesto, para ellos la inauguración era un triunfo del obrero, era un triunfo del trabajador, y así se pudo ver en los discursos que tuvieron lugar y que corrieron a cargo de connotados masones. La inauguración comenzó en el Sanatorio Rendón Peniche, donde no dejaron entrar a la prensa, por lo que ya les platiqué. Eso fue como a las 12 del día y se vinieron caminando, al parecer, y llegaron a la estación central de ferrocarriles, que a la 1:15 más o menos se dio el pitazo, se rompió el champán, y luego se echaron sus discursos del triunfo del obrero, el socialismo, la unión entre pueblo y gobierno, etcétera, etcétera. Pero básicamente la inauguración fue un festín masón, socialista y sindicalista, ¿no? De ese nivel estuvo esta construcción, ¿no? Y esas fueron las fotos que se publicaron en la revista de Yucatán, el periódico de aquel entonces, sobre la inauguración del tren, ¿no? Y aquí pusieron otra vista sobre la calle 46 de la estación. ¿Qué aportaciones tiene estas dos construcciones que el pasado 15 de septiembre cumplieron 100 años de haber entrado en funciones? El primer aporte urbano es que el noreste de la ciudad de Mérida va a quedar como la zona industrial de la ciudad. A partir de este entonces, no que es que no haya ocurrido antes, desde que estaba la estación en mejorada, pero sí se va a acrecentar, y una de las cosas que va a aparecer es la industria cordelera, que la mayoría va a buscar establecerse por estos rumbos, aunque la primera cordelería apareció en el barrio de San Juan, pero se pasaron a la calle 50 cerca de la estación, y luego se van a ir abriendo otro tipo de industrias, bodegas, ¿no? Cuyos restos todavía vemos, por ejemplo, hoy sobre la calle 46, que hay como unas bodegas donde salen muchos refrigeradores y no sé qué cosas, ¿no? Pero sus efectos llegaron incluso hasta la apertura, hasta la zona de Chuminópolis, y que en medio apareció una colonia que se llamó la Colonia Industrial en los años 40 y 50. Y al final de todo ese rumbo, ya en la periferia, en el año 49 se abrió la cervecería, porque le quedaba cerca las vías del tren. Entonces,
Este es un aporte que tiene este conjunto del sanatorio y de la estación y que va a impactar la zona noreste de la ciudad de Mérida, ¿no? Que aparece como la zona industrial, ¿no? El siguiente, las aportaciones culturales, es que dentro del socialismo, aquí va a quedar claro cuáles son las dos dinámicas estilísticas o de reivindicación cultural que les va a importar. Primero, el neomaya, que fue el favorito de los socialistas hasta los años 40 y hecha teóricamente su mayor parte por el arquitecto Manuel Amaves, y la otra, el neocolonial, que es lo que va a adoptar un grupo que viene del sindicato ferroviario o que son masones y que serán encabezados por el doctor Álvaro Torres Díaz. Torres Díaz fue gobernador de Yucatán, gobernador socialista del 26 al 30, y cuando fue gobernador, salvo la Casa del Pueblo, toda la demás obra que hizo, la obra pública, toda tuvo estilo neocolonial, porque con eso quería reafirmar ese lenguaje para que se le reconociera como grupo dentro del socialismo, ¿no? En cambio, el neomaya es el que adoptó muy fuertemente Felipe Carrillo Puerto y es el que va a tener más preponderancia dentro de la obra pública. Ya para los años 40, los herederos del socialismo van a tratar de, ya sin estos grupos, van a tratar de compaginar los dos estilos y el gobernador Ernesto Novelo Torres, que gobernó del 42 al 46, lo mismo va a hacer una remodelación de la Universidad de Yucatán en estilo neocolonial, que va a ser el Parque de las Américas, digamos en estilo neomaya, ¿no? Y la otra relevancia es que hoy en día, por fortuna, estas dos construcciones las podemos considerar patrimonio académico, porque están siendo ocupadas, y espero que así sea hasta el fin de los tiempos, por dos importantes instituciones académicas, la nuestra, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que desde 2007 ocupa la estación central de ferrocarriles. La estación central de ferrocarriles cerró en el año 1997. En julio de 1997 yo tuve la oportunidad de todavía hacerme un viaje a Tizimín en ferrocarril, ¿no? En julio del 2007. Entonces, como 2 meses después, cesaron las actividades y se vendieron a una compañía norteamericana, pero quedó en un convenio que si esta compañía ya no requería el uso de la estación, del edificio de la estación, esta pasaba automáticamente a manos del gobierno del estado de Yucatán, como así fue en 1997. Fue durante un tiempo corralón de autos de la policía, entonces pasaban y estaba lleno de coches, y de coches viejos y de patrullas. Y finalmente, en la administración del gobernador Patricio Patrón Laviada, que corrió del 2001, sobre todo un aporte del socialismo y del sindicalismo de la época de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.